I was thinking this evening, in 2014, I met Samuel for the first time. Y hoy estaba pensando que en el 2014 conocí a Samuel por primera vez. I was teaching a class on biblical counseling, Y creo que estaba enseñando una clase en consejería bíblica. and he, over multiple years, would sit through my classes on counseling. Y pienso en muchos años pudimos estar ahí juntos y él escuchó las clases de consejería. And he always got the best grades. Y siempre se sacaba las mejores notas. So you got the best pastor with the best grades. Así que tienen al mejor pastor con las mejores notas de todos. But to be fair, I didn't grade anybody. Pero en realidad nunca le puse nota a ninguno en mis clases, así que... But he always asked good questions, and I knew he had a pastor's heart. Pero siempre hacía buenas preguntas y se notaba que tenía el corazón de un pastor. So a few months ago, when Matthias called me and said, "Let's go to Peru together," Así que hace algunos meses Matías me llamó y me dice, vamos juntos a Perú. I knew I'd get a chance to see my friend Samuel and the church. Y pensé que iba a tener esta oportunidad de ver a mi amigo Samuel y a la iglesia. And I was thrilled that my elders said yes, I could come out. Y me emocioné mucho cuando los ancianos me dijeron que sí, podía venir. So I'm looking forward to spending these days with you and with the rest of the church and the Mid Ecclesia Conference. Así que estoy muy emocionado, esperando poder gastar el tiempo que vamos a pasar juntos con ustedes y con los hombres en la conferencia de Iglesia. And I bring greetings from Saving Grace Bible Church Y- in Venice, Florida. Traigo saludos de Saving Grace Bible Church en Venice, Florida. We've been praying for this time and we're just excited to be a part. Hemos estado orando por este tiempo y estamos muy animados de tener una parte. Tonight, I want to talk about the Word of God Esta noche quiero hablarles acerca de la palabra de Dios and get us to think carefully about the importance of the Scriptures. y que podamos pensar cuidadosamente en cuanto a la importancia de las Escrituras. I can ask you a question to think about tonight. Si podría preguntarles algo que quiero que piensen esta noche, It would be this: how important is the Word of God to you? sería esto: ¿qué tan importante es para vos la palabra de Dios? Maybe ask it a different way. O podrías hacer la pregunta distinto. If you were put on a, Si te pusieran en una isla you could only bring one item. y solo podrías llevar un elemento, What would you bring? ¿qué llevarías ahí? Would it be the Scriptures? ¿Elegirías las Escrituras? Or would you think, well, maybe I need something to start a fire, ¿O pensarías, no, tal vez necesitaría algo para poder prender un fuego? or something to make water? ¿O algo para juntar agua? How central is the Word of God to your everyday living? ¿O qué tan central es la palabra de Dios para tu día a día? Nowadays, we live in an age where everybody can hold a Bible in their hand. Hoy vivimos en una época en donde casi cualquier persona puede tener una Biblia en sus manos. They can get a reliable translation and know what the Word says. Pueden conseguir una buena traducción y saber lo que dice la palabra. It's not as uncommon today for somebody to have the Scriptures as it was many years ago. Así que hoy no es tan poco frecuente como lo era hace algunos años el tener una Biblia. And since it's become so common that we don't value it the same way we ought to. Pero como se ha vuelto tan común, tal vez no la valoramos como deberíamos. On top of that, you have people who attack the Scriptures. Sobre eso también tenemos personas que atacan las Escrituras. I just completed a program in school studying biblical counseling. Recién terminé un programa de estudio en la escuela en relación a la consejería bíblica And I had to study various psychologies. y tuve que estudiar a varios psicólogos. And each one of the psychologies presented their own view of the Word of God. Y cada uno presentaba su propia perspectiva de la palabra de Dios. So that the Word of God became secondary to their own ideas. Pero en todos los casos la palabra de Dios se volvía secundaria a sus propias ideas. But it didn't just stop with the psychologists, it also moved into the church. Pero no termina con el psicólogo, esto también entró a la iglesia. Where the church itself, instead of turning to the Word of God, turned to councils and creeds. En donde la iglesia misma, en vez de ir a la palabra de Dios, se apoya en credos o concilios.
So instead of turning to the Bible and saying, what does the Bible say about the person of God? En vez de abrir la Biblia y decir qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la persona de Dios, They would turn to the Nicene Creed to get an answer about the nature of God. van al credo de Nicea para tener una respuesta en cuanto a la naturaleza de Dios. By the way, I love having Matthias by my side for preaching and translating, Y me gusta que Matías esté traduciendo y me esté ahora acompañándome en la predicación, because I can keep dropping different words and he knows them. porque puedo usar las palabras que quiera y sé que él las va a conocer. And my objective is to try to find a word in English he doesn't know. Y yo estoy tratando de encontrar alguna palabra en inglés que él no sabe, So we'll keep going. pero vamos a ver si lo logramos. But the church is starting to raise itself above the scriptures. Pero las iglesias empezaron a levantarse a sí mismas por sobre las escrituras. So if it doesn't come from psychology, it will come from leaders in the church, Así que si no viene de la psicología, va a venir de líderes en la iglesia or it will come from philosophers. o de filósofos. Philosophers who say that you can look at creation and reason your way to God. Filósofos que podrían decir que mirando la creación uno podría de manera intelectual llegar a entender a Dios. Every one of these ideas have the same mindset. Y todas estas ideas tienen la misma mentalidad. The Bible is secondary to something else. La Biblia es secundaria a la luz, junto a en relación a otra cosa. And I thought to myself, what's that Jesus perspective? Y la pregunta que me hago es, ¿era esa la perspectiva de Jesús? Think about it for a moment. Pensalo por un momento. If there's anybody who ever existed Si hay alguien que ha existido who could exalt himself above the Word of God, que podría haberse exaltado por sobre la palabra de Dios, it's the very author of the Scriptures, the Lord Jesus tendría Christ. que ser el autor mismo de la Escritura, el Señor Jesucristo. If there was ever an individual who walked on earth who could stand over the Scriptures, it would be Jesus. Si habría un individuo que haya caminado sobre este mundo y que podría ponerse por sobre las Escrituras, tendría que haber sido Jesús, sería él. And if there was ever a time when Jesus was in the middle of a trial and difficulty, Y si hubo algún momento en el que Jesús estuvo en una prueba o dificultad, where he would appeal to himself, en donde él podría haberse apoyado en sí mismo, he would then demonstrate that he didn't need the Word of God. hubiese demostrado que él no necesitaba de la palabra de Dios. Let me draw your attention to Matthew chapter 4. Y quiero llevar tu atención a Mateo capítulo 4, We see this very scenario, porque ahí vemos este mismo escenario, that Jesus, at a very vulnerable moment in his earthly life, de que Jesús en un momento muy vulnerable en su ministerio terrenal, when he could have turned to himself donde él podría haberse vuelto hacia sí mismo and relied on his own personal experience with the Father, y apoyarse en su propia experiencia personal con el Padre, or he could have appealed to his own wisdom and understanding, o podría haber apelado a su propia sabiduría o entendimiento, or he could have appealed to his present earthly authority at that time, o se podría haber apoyado en en su propia experiencia y autoridad de ese momento, so that he would have appealed to experience, to knowledge, or to authority. podría haberse apoyado entonces en experiencia, en conocimiento o en autoridad, And he appeals to none of those things. pero él no se apoya en nada de eso, Instead, he goes to the Scriptures. sino que él va directo a las Escrituras. Notice what he says as Matthew starts the account. Mirá lo que dice en el comienzo del relato de Mateo. You can go ahead and read verses 1 to 4. Del versículo 1 al 4 vamos a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Now, at this point in Matthew's account, Ahora, en este punto, en el relato de Mateo,
Matthew is demonstrating the uniqueness of the Lord Jesus Christ in his ministry. Mateo está demostrando lo exclusivo y único que fue el ministerio del Señor Jesucristo. Chapter 1, Matthew demonstrates that Jesus is from the line of David. En el capítulo 1, Mateo demuestra que Jesús es de la línea de David. At the end of chapter 1, Matthew demonstrates the supernatural origin of Christ. Al final del capítulo 1, él demuestra el origen sobrenatural de Jesús. Born of the Virgin through the Holy Spirit. Nacido de la Virgen a través del Espíritu Santo. Chapter 2, you have the protection of Jesus by the Father. El capítulo 2 tenés la protección de Jesús por el Padre. Chapter 3 begins with the confirmation of Jesus at the baptism of John the Baptist. El capítulo 3 vemos una confirmación de Jesús a través del bautismo por parte de Juan el Bautista. So this chapter 4 begins with Jesus now leaving from baptism to go out and be tested. Así que el capítulo 4 vemos una transición de Jesús saliendo del bautismo y yendo hacia el lugar de la tentación. And the text demonstrates in verse 1 that it is Satan who goes out and tempts Christ. Y el versículo demuestra, el capítulo 4 arranca con el versículo 1 diciendo que es Satanás el que va a tentar a Cristo. I want you to understand at this moment, this is no ordinary difficulty. Ahora, quiero que notes que esta no es una dificultad ordinaria. I mean, there's a preacher in the United States Hay un predicador allá en Estados Unidos who teaches that every problem is a spiritual problem, que enseña que todos los problemas que tenemos son espirituales. so that when his car ran out of gas, Entonces, si te quedas sin nafta en el auto, sin combustible, he had the spirit of the empty gas tank in his car. es porque el auto tiene el espíritu de la falta de combustible, ¿no? No, you just failed to fill up your car. Pero, ¿sabes? No hay ningún espíritu de falta de combustible, sino que te olvidaste de echarle vos combustible, ¿no? Al auto. We're not talking about a problem caused by man here. We're talking about a satanic attack. Pero en este caso, no estamos hablando de un problema causado por algún hombre, estamos hablando de un ataque espiritual real. So Jesus is walking into a scenario where he is a spiritual assault is coming against him. Así que Jesús está entrando a un escenario en donde él va a ser espiritualmente atacado. On top of that, verse 2 tells us he's fasted for 40 days. Sobre eso, el versículo 2 dice que ayunó por 40 días. So not only is he facing a spiritual attack, he's facing it when he is the most weak. Así que no solo va a enfrentar un ataque espiritual, sino que lo va a enfrentar en el momento que es más débil. In fact, one of the most understated passages is the end of verse 2. De hecho, creo que uno de los pasajes que menos enfatizan es el final del versículo 2, When it says he became very hungry. cuando dice que tuvo hambre. I think that's an understatement. Creo que acá se quedó corto Mateo en lo que dice. I mean, we have in the United States a saying, En Estados Unidos tenemos un dicho: when somebody is really hungry, cuando alguien tiene mucha hambre they become angry y se enojan, and they're hangry. y no queda en inglés. En inglés, hungry es como hambriento y angry es enojado. Entonces es una combinación de las dos palabras. Hambrienjado. Algo así sería. So hungry he was angry. Uno se vuelve tan hambriento que termina enojado, ¿no? Here, Jesus, 40 days hungering, and then on top of that, Satan comes to test him. Ahora pensá, 40 días de ayuno y ahora tiene hambre y ahí llega Satanás para tentarlo. There have been studies done about the nature of hunger. Se han hecho muchos estudios en cuanto a la naturaleza del hambre. Once you haven't eaten long enough, you start to lose energy. Una vez que no has comido por suficiente tiempo, lo primero que empieza a pasar es empezar a perder energía. You get tired quickly. Te cansas rápido, Your hair starts to fall out. empieza después a caer el cabello, You start to grow fine hair over your skin. empieza a crecer el cabello más fino en tu piel, You become cold quickly. te empieza a dar frío más rápido. So it's important to know that
not only is he facing physical challenges, he's facing spiritual challenges at this point. Entonces en este punto él está enfrentando desafíos físicos y espirituales. So that when the temptation comes in verse 3, it doesn't come with Jesus, just getting up out of bed and being ready for the day. Entonces esta tentación no llegó en el momento en que Jesús se levantaba por la mañana y listo para enfrentar el día. It didn't come after he had a nice big meal. No vino después de tener una hermosa y rica comida, It came after suffering for many days in a row. sino que llegó después de sufrir por muchos días consecutivos. And then notice the temptation in verse 3. Y mirá la tentación desde el versículo 3. If you are the Son of God, command that these stones become bread. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Basically, the temptation is this. Básicamente la tentación era esta. Prove that you're the Son of God. Demostrá que eres el hijo de Dios. Prove that you have the authority. Demostrá que tenés la autoridad. And you're hungry already, why don't you just prove it? Y ya tenés hambre, ¿no? Así que, ¿por qué no vas y lo probás? Why wait all this time? ¿Por qué esperar más tiempo? Why go through all this suffering unnecessarily? ¿Por qué pasar por todo este sufrimiento innecesario? You have the authority, Tenés la autoridad, you have the power, tenés el poder, you're needy, tenés necesidad, take matters into your own hands. así que toma el asunto en tus propias manos. Every hunger, pain within Jesus at that moment Cada dolor de hambre que había en Jesús en ese momento would have been tempting him to take matters into his own hands. lo hubiese estado tentando para tomar los asuntos en sus propias manos. And now, what Jesus says next is the most powerful demonstration of his commitment to the Word of God. Y lo que Jesús va a decir después, en este momento, es la afirmación más poderosa que podemos encontrar en Jesús en cuanto a lo que Él piensa de la palabra de Dios. Because Colossians 1 tells us that it's Jesus who created the heavens and the earth. Porque Colosenses 1 nos dice que Jesús fue el que creó los cielos y la tierra, And it's Christ who calls his disciples to himself. y es Cristo el que llamó a los discípulos hacia sí mismo, And Christ who sends out his Spirit to give the Word of God through his apostles. y Él es el que envía a través del Espíritu a los apóstoles. So if there's anybody in the world who ever existed who could have turned to himself, it was the Lord Jesus Christ. Así que si habría alguien en el mundo que ha existido, cualquier persona que podría haberse enfocado en sí mismo y confiado en sí mismo, hubiese sido Jesús. Instead, you notice beginning of verse 4, Pero it is written. en vez de esto, vos lees la primera parte del versículo 4, escrito está. The Greek word there is graftai. La palabra griega es graftai It's used 3 times in this text. y se usa 3 veces en este texto It is the commitment back to the scriptures. y es el mandamiento que está arraigado en las escrituras mismas. The first passage that Jesus quotes goes back to Deuteronomy chapter 8 and verse 3. El primer pasaje que Jesús cita está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Man shall not live on bread alone. El hombre no vivirá por el pan solamente. At this very moment, Jesus says to Satan in that moment, here's what's most important. En este momento Jesús va a decirle a Satanás, esto es lo que es más importante. More important than my 40 days of hungering, Más importante que mis 40 días de ayuno, more important than proving myself as the Son of God, más importante que demostrar que soy el Hijo de Dios, is living on every word that proceeds out of the mouth of God. es vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. I mean, is there any greater demonstration of the importance of the scriptures than that? ¿Y hay alguna demostración más grande que esta de la importancia que tienen las Escrituras? The model example for us, the Lord Jesus Christ, El ejemplo que modela para nosotros el Señor Jesucristo, instead of turning to all the authority he had, en vez de apoyarse en toda la autoridad que Él tenía, instead of turning to the power that he had, en vez de apoyarse en el poder que Él tenía, instead of appealing to angels in heaven, en vez de apelar a los ángeles del cielo, that the most important thing is to rely upon the Word of God. Él dijo que lo más importante era apoyarse en la palabra de Dios.
And that was the test of the moment because Satan was trying to take Christ and move Christ's attention off of God to himself. Y eso era una prueba en ese momento porque Satanás estaba justamente tratando de sacar los ojos de Cristo de Dios y ponerlos sobre sí mismo. Notice what happens next, then. Fíjate lo próximo que dice. Satan says, all right, two can play this game. Satanás dice, bueno, para terminar este juego, And you like the scriptures. a vos te gustan las escrituras, ¿no? Jesus, I can tell you're a man who studies the Word of God. Veo que sos un hombre que estudia la palabra de Dios. Well, Satan himself knows the scriptures. Y Satanás también conoce las escrituras. Go ahead and read verses 5 through 7. Mirá los versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la cima, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Notice this second temptation here. Fíjate esta segunda tentación acá. Satan decides, all right, you know the Word of God, so let me quote the Word of God to you. Satanás dice, bueno, veo que conoces la palabra de Dios, déjame citarte un pasaje de la palabra de And he Dios. quotes Psalm 91 in verse 11. Y cita el Salmo 91:11 And he twists the scriptures. y tuerce las escrituras. It says there that God is going to send angels to protect you. Y Satanás decía que Dios va a mandar los ángeles a protegerte. Throw yourself off of this cliff, As- and angels will come and deliver you. Así que tírate de este pináculo del templo y van a venir los ángeles a rescatarte. This would have been at the time a very high point in the land of Israel. Este hubiese sido un punto muy elevado ahí en Israel. In fact, it was believed that the temple was built up at the very edge of a mountain there. De hecho, el templo estaba construido justo en el borde de un cerro ahí. It was built there so that when the Passover lambs were sacrificed, Y se construyó ahí para que cuando se hagan los sacrificios de la Pascua, and the lambs were slaughtered, the blood would trickle down on the side. y mientras se sacrificaban estos animales, la sangre podría correr hacia abajo. Be a stream of water that would just wash that blood away. Y abrió una corriente de agua que lavaría todo. So taking up to the pinnacle of the temple, Así que al llevarle al pináculo del templo, it wouldn't not only just jump off the temple, but you would also be jumping off the side of the cliff. no solamente se tiraría de arriba de un templo, sino de también un cerro. Hundreds of meters. Entonces, muchos metros. And he's saying here, just throw yourself off and angels are going to come and deliver you. Y dice, bueno, tírate y los ángeles van a venir a rescatarte. Because after all, that's what the Word of God says. Porque al final de todo eso es lo que dice la palabra de Dios. They're going to bear up and protect you from ever falling into any harm. Ellos van a protegerte para que no te lastimes. And this leads us to the second principle here. There was a willingness as Satan wanted him to twist the meaning of Scripture. Entonces, ves acá en la segunda tentación, Satanás está tentándolo a torcer el sentido de las escrituras. Change what the Scripture says that protects Jesus. Y cambiar lo que la escritura dice, y eso iba a proteger a Jesús. And notice Jesus' reply to it in verse 7. Pero fíjate la respuesta de Jesús en el versículo 7. Again, he quotes Deuteronomy, De nuevo va a citar Deuteronomio. quotes chapter 6 and verse 16. Él cita el capítulo 6, versículo 16. You shall not put the Lord your God to the test. No tentarás al Señor tu Dios. Again, what's profound in this statement is Jesus' reliance on the Scripture. De nuevo, lo que es profundo en esta afirmación es cómo Jesús se apoya en las escrituras. Even when Satan came along and twisted the Word of God, Aun cuando Satanás vino y torció la palabra de Dios, he didn't just naively hold on to the Scripture. él no se aferró a la escritura de una manera ingenua. He understood the God-intended meaning. Jesús entendía el sentido que Dios
tenía o había comunicado a través de ella. So he saw immediately that this satanic attempt to pervert and twist the word of God. Así que Jesús inmediatamente vio la intención de Satanás de torcer la palabra de Dios. And he demonstrated the authority of the scriptures by appealing to God's intention out of Deuteronomy 6. Y demostró la autoridad de las escrituras al mostrar la intención de la palabra de Dios yendo a Deuteronomio So capítulo that Psalm 11. 91:11 could not contradict the revealed word of God. Así que el Salmo 109:11 no podía contradecir la palabra revelada de Dios. God was not going to justify Christ's seeking self-worship. Dios no va a justificar a Cristo si él buscaba adorarse a sí mismo. Remember what is significant at this moment in Jesus' life and ministry. Acordate de lo que era tan significativo de este momento en la vida y el ministerio de Jesús. Satan's plan and God's plans were different. El plan de Satanás y el plan de Dios eran distintos. Satan's plan was for Jesus to prove that he was the Son of God. El plan de Satanás era que Jesús demuestre que era el Hijo de Dios. But God the Father had a different plan for Jesus. Pero Dios el Padre tenía un plan distinto para Jesús. God the Father's plan for Jesus was for Jesus to lay down his life for his people. El plan del Padre para Jesús era que Él ponga su vida por su pueblo. So what was more important, Así que, ¿qué era más importante? to prove that Jesus was the Son of God or to prove that Jesus was the Lamb of God who takes away the sins of the world? ¿Era probar que Jesús era el Hijo de Dios o era probar que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? He did not have to prove that he was the Son of God. Él no tenía que probar que Él era el Hijo de Dios. He was. Él lo era. But he needed to be the Lamb of God who takes away the sins of the world. Pero Él tenía que ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He needed to submit himself to the will of the Father. Él tenía que someterse a la voluntad del Padre. He needed to obey all that the Father had commanded him to do. Él tenía que obedecer todo lo que el Padre le había ordenado hacer. He needed to walk as a man under the law Él tenía que caminar como un hombre sujeto a la ley so that he could rightly bear upon himself our transgression, para poder llevar sobre sí mismo nuestras transgresiones, so that the wrath of God could justly come upon him, para que la ira de Dios pueda caer con justicia sobre Él and so that his death could satisfy that debt. y que su muerte pueda pagar esa deuda. But that's not what Satan demonstrates here. Pero eso no es lo que Satanás estaba buscando acá. What Satan wants Christ to do is get his eyes off of the Father's will and put his eyes on his will. Lo que Satanás quería que Jesús haga es que saque la mirada de la voluntad del Padre y que la ponga sobre su propia voluntad. Let me just demonstrate this for you. Y déjame demostrártelo de esta manera. It's the Word of God that constantly calls us back to forcing us to think about God's will rather than our. Es la palabra de Dios la que nos fuerza constantemente a tener que mirar la voluntad del Padre en vez de buscar nuestra voluntad. Lies come upon us all the time. Todo el tiempo vienen mentiras a nosotros, It's the Scriptures that constantly take us back to the revealed will of God. pero son las escrituras las que nos llevan constantemente de nuevo a la voluntad revelada de Dios. When Jesus Christ said that you shall not put the Lord your God to the test, Y cuando Jesús dijo que no tentarás al Señor tu Dios, what he was saying there is this: lo que estaba diciendo era esto. God's will rules over all. La voluntad de Dios es la que rige sobre todos. No one has the right to try to thwart the will of God. Nadie tiene el derecho de tratar de torcer la voluntad de Dios. No one has the right to force the hand of God. Nadie tiene el derecho de forzar la mano de Dios. Not even the very Son of God. Ni siquiera el Hijo mismo de Dios. Which makes this incredibly profound as he responds to Satan. Y lo cual hace esto increíblemente profundo en su respuesta a Satanás. Because as Satan is seeking to get Jesus to rely upon himself, Porque aunque Satanás está tratando de que Jesús confíe en sí mismo, and he is trying to force, Satan is trying to force Jesus to think about his own glory. y Satanás está tratando de que Jesús piense en su propia gloria, And Satan is trying to force Christ
to proclaim his glory to everybody else. Y Satanás está tratando de forzar a Cristo para que Él muestre su gloria a todos los demás. Christ silences all of those temptations by going back to the scriptures. Jesús silencia todas esas tentaciones yendo de vuelta a las Escrituras, Which leads to the last temptation. lo cual nos lleva a la última tentación. Notice verses 8 through 11. Miren los versículos 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Temptation 1 was a temptation to self-preservation. La tentación número 1 fue la tentación a la autopreservación. It's a temptation for Christ to take his power and use it for himself. Fue una tentación para que Cristo tome su poder y lo use para servirse a sí mismo. Temptation 2 was a temptation for self-exaltation, La segunda tentación fue una tentación a la autoexaltación, to put Christ's will above God's will. o sea, el poner la voluntad de Cristo por sobre la voluntad de Dios. And then temptation 3 is a temptation to self-worship, Y la tentación número 3 es la tentación a la adoración personal. to worship Satan rather than to worship God. Es adorar a Satanás en vez de adorar a Dios. Satan promises then in this case to give everything to Christ. En este caso, Satanás le promete darle todo a Cristo. All known kingdoms, all known authorities, Todos los reinos conocidos, todas las autoridades conocidas, all earthly glory, all earthly money, toda la gloria de este mundo, todo el dinero de este mundo. and in this, he can have it now. Y en esto Él lo podría tener ahora. I mean, think about that. Y pensalo por un momento. He wouldn't have been rejected by his disciples. Él no iba a ser rechazado por sus discípulos, He wouldn't have been betrayed by Judas. no iba a ser traicionado por Judas, He wouldn't have to face the suffering at the hands of the religious leaders. no iba a tener que enfrentar el sufrimiento a manos de los líderes religiosos, He wouldn't have to suffer beatings. no iba a tener que sufrir los golpes, He wouldn't have to carry his cross to Calvary. no iba a tener que llevar su cruz al Calvario, He wouldn't have been mocked by the authorities. no iba a tener que recibir las burlas de las autoridades, He wouldn't have had the nails driven through his hands. no iba a tener los clavos que crucen sus manos, He wouldn't have had to do any of that suffering if at this moment all he did was honor Satan. Él no iba a tener que hacer nada de eso si en este momento lo que hacía era honrar la propuesta de Satanás. You know that he was aware that suffering was ahead. Y vos sabés que él ya sabía que ese sufrimiento venía. As he was in the Garden of Gethsemane praying before Judas brought the soldiers to arrest him. Cuando él estaba en el huerto de Getsemaní orando antes que Judas llegara con los soldados para arrestarlo, Matthew 26 records for us that he was there praying, Father, take this cup away from me. Mateo 26 registra que él estaba orando diciendo, Padre, quita esta copa de mí. He knew the hour was coming. Él sabía que se acercaba la hora, He knew what it would cost him. él sabía lo que le iba a costar. So that when we're here in Matthew chapter 4 and we're seeing the temptation of Christ, Así que cuando estamos acá en Mateo capítulo 4 viendo la tentación de Cristo, he is painfully aware Eh, of what the Father has set before him. él estaba muy consciente y dolorosamente consciente de lo que el Padre habría preparado para él. So you know at this moment, this temptation is significant. Así que vos sabés en este momento que esta tentación es muy significativa. Avoid all the pain, all the sorrow, all the suffering. Evita todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la tristeza Receive all earthly glory and honor. y recibí toda la gloria terrenal y todo el honor. All you need to do is worship me at this moment. Lo único que tenés que hacer es adorarme a mí en este momento. And of course, then Christ's response in verse 10 Y claro que Jesús ahora va a responder en el versículo 10 demonstrates that he was doing his devotions in the book of Deuteronomy. y va a demostrar que él hacía su devocional en el libro de Deuteronomio.
Deuteronomy 6 and verse 13. Deuteronomio 6:13. For it is written, you shall worship the Lord your God and serve him only. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. More important than anything else. Más importante que todo lo demás, More important than present glory and honor. más importante que la honra y el honor presente, More important than proving my integrity and honor. más importante que demostrar mi integridad y honor, More important than satisfying the present hunger pain más importante que satisfacer el dolor del hambre presente, was keeping the word of God. era obedecer la palabra de Dios. The word that was steady and certain. La palabra que era constante y certera. The word that was unalterable. La palabra que es inalterable. The word that was sufficient for every one of those difficult circumstances. La palabra que es suficiente para cada una de esas circunstancias difíciles. The word that was of greater priority than any other priority. La palabra que es una prioridad mayor que cualquier otra prioridad. How many times have you lived that way? Mira, ¿cuántas veces vos has enfrentado esto? Where you thought to yourself, more important than eating right now is taking the scripture. En donde vos puedas pensar de esta manera, es más importante aún que comer en este momento, estar con las escrituras. Or more important than taking a degree would be knowing the scripture. O más importante que tomar o alcanzar un certificado de estudio es conocer las escrituras. Or more important than my personal honor and glory is the honor and glory of God revealed in His Word. O más importante que alcanzar mi propio honor y gloria es reconocer la gloria y el honor de Dios revelado en su palabra. We live in a day and age where the Word of God is ridiculed. Vivimos en una época en donde la palabra de Dios es ridiculizada. You believe the Bible, ¿Crees en la Biblia? that ancient book Ese libro antiguo, written by corrupt men hundreds of years ago, escrito por hombres corruptos hace cientos de años, that's filled with lies and corruption. lleno de mentiras y corrupción, So many errors are found in the está Scripture. llena de errores la escritura. Who would even believe it? ¿Quién lo creería? And yet, here was Christ Sin embargo, acá estaba Cristo, holding the Word of God, sosteniendo la palabra de Dios, not doubting its sufficiency, sin dudar en su suficiencia, believing every single word written in it, creyendo en cada palabra que ahí estaba escrita, and when facing the most severe and difficult trials, y al enfrentar las pruebas más difíciles y severas, when having every ability within himself to say otherwise, cuando tenía toda la habilidad en sí mismo de decir lo que él quería decir, turns not to himself, but turns to the written Word of God. en vez de volverse hacia sí mismo, él se vuelca a la palabra de Dios escrita. The words written by Moses, who was inspired by the Holy Spirit. Las palabras escritas por Moisés, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. The words, as Jesus says, it is written. Las palabras que Jesús dijo, está escrito. The emphasis there is in the past. It has been recorded down for us and preserved to today. El énfasis está en el hecho de que en el pasado fueron dadas y registradas para nosotros y siguen escritas para nosotros hoy. What Jesus demonstrates here for us is his belief in the authority and sufficiency of Scripture. Lo que demuestra Jesús acá es su confianza en la autoridad y suficiencia de las Escrituras. It is from God the Father. Es de Dios el Padre. It cannot mislead us. No puede guiarnos mal. It is exactly what we need. Es exactamente lo que necesitamos. And then we see in response to that, as Jesus demonstrates his faith. Y al demostrar su fe, Jesús, vemos ahora una respuesta. Before I get to that, let me just point out this fact. He is demonstrating faith here. Antes de llegar a eso, déjame reenfatizar esto. Jesús está demostrando fe acá. What Jesus demonstrates in his temptation is that how we walk through trials and difficulties. Lo que Jesús está demostrando en su tentación es cómo nosotros vamos a vivir en medio de las pruebas y las tentaciones y dificultades. As a model for us when we're in trials and difficulties ourselves. Él es un modelo para nosotros, para cuando nosotros estamos en medio de la dificultad. We're not looking for friends
friends to deliver us. No vamos a buscar amigos que nos liberen. We're not looking to degrees to deliver us. No vamos a buscar en nuestros certificados o diplomas el rescate. We're not looking to our own wisdom and understanding to deliver us. No vamos a buscar que nuestra propia sabiduría o entendimiento nos rescate. We're walking in faith under the revealed will of God. Vamos a caminar en fe bajo la revelación escrita de la palabra de Dios. And then what Matthew demonstrates for us here is exactly the promise in the scriptures. Y lo que Mateo nos demuestra acá es exactamente lo que es prometido en las Escrituras. For a second, turn over to 1 Corinthians 10:13. Mirá lo que dice 1 Corintios 10:13. Notice what Paul says to the Corinthians in 1 Corinthians 10:13. Lo que Pablo dice a los Corintios acá en 1 Corintios 10:13. Should I read it? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Notice what he demonstrates there. ¿Ves Nothing is going to overtake us. lo que demuestra ahí? Nada va a poder vencernos, But in that temptation you're facing, God has a way through it. sino que en esa tentación que estás enfrentando, Dios tiene un camino para guiarte. We are not getting out of the temptation. Él no te va a sacar de la tentación, We're going through the temptation. vas a atravesarla. And the objective there at the end is that we endure through it until the end. Pero el objetivo se muestra ahí, es soportar y resistir hasta el final. So God has a plan to take us through these temptations and trials. Así que Dios tiene el plan de llevarnos a través de las pruebas y dificultades y tentaciones And to work in such a way that we can endure until the end. y de obrar de tal manera en que podamos soportar hasta el final. And back to Matthew chapter 4, Y volviendo ahí a Mateo capítulo 4, that's exactly what takes place. eso es exactamente lo que pasó. Jesus demonstrated faith, resisting the devil, Jesús demostró fe al resistir al diablo relied on the scriptures and proclaimed the scriptures in each circumstance. y confiar en las escrituras y proclamar las escrituras en cada circunstancia. So then it says in verse 11, the devil left him, and behold, angels came and began to minister to him. Y en el versículo 11, el diablo entonces les dejó y aquí vinieron ángeles y les servían. Faith tested over time, La fe que es puesta a prueba a través del tiempo and God demonstrated his faithfulness to his son. va a sacar a luz cómo Dios demuestra su fidelidad ahora a su Hijo. Again, the very things that Satan was tempting Christ to doubt. De nuevo, las mismas áreas en las que Satanás está tentando a Satanás está tentando a Jesús. The very first temptation, does the Father really care for ¿Te acordás esa primera tentación? Christ? El Padre cuida de vos. And Christ's response was, man shall not live by bread alone. La respuesta de Jesús fue, el hombre no va a vivir por el pan solamente. Verse 11 demonstrates, yes, the Father does care. He sent angels to come down and minister. Y ahora el versículo 11 ves, sí, el Padre sí cuida. Él envía a los ángeles a servir a Jesús. Certainly demonstrates the sonship of Christ, as even angels are coming down and ministering to him. ¿Y es Jesús el Hijo de Dios? Claro que sí, vienen los ángeles a servir a Jesús. So all of this points to this very principle that we started. Y todo esto señala este principio con el cual comenzamos. How essential is the Word of God to you in your life? ¿Qué tan esencial es la palabra de Dios para vos y tu vida? Is there any other competing authority that undermines the Scripture? ¿Habría alguna otra autoridad que compita por ese lugar y menosprecie la autoridad de las Escrituras? I think if we're honest, many times we use our personal experience or our own reason and exalt it above the Scripture. Creo que si somos honestos, muchas veces nosotros exaltamos sobre las Escrituras nuestra propia experiencia o nuestro propio razonamiento. And I point out to you this. Y quiero señalarte esto. If there's anyone who ever lived that had the authority and right to do that, it would have been the Lord Jesus Christ. Si hubo alguien que jamás haya vivido, que tenía la autoridad como para hacer esto, hubiese sido Jesús. And if our Lord himself didn't turn to his own wisdom and understanding, why would we? Pero si el Señor mismo no se apoyó en su propia sabiduría y entendimiento, ¿por qué lo haríamos nosotros? And at the same time,
Y a la misma vez, I want to point out quiero señalar that we are heading into a world that is ruled by the evil one, que estamos yendo constantemente a un mundo que está gobernado por el maligno, who twists and perverts the word of God to mislead us, que tuerce y pervierte la palabra de Dios para descarriarnos. so that we must engage ourselves in the full study of God's word, so that we will know truly the will of God. Y por eso nosotros debemos sumergirnos en un estudio profundo de la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Every other authority, every other idea is to be brought back to Scripture to understand what God has said. Y cualquier autoridad o idea tiene que ser traída a las Escrituras para poder entender lo que Dios dice. And one more promise to give you before we close. Y una promesa más para darte antes de cerrar. Turn over to 2 Peter chapter 1. Quiero que veas ahí en 2 de Pedro capítulo 1. Peter reminds us of what we have. Porque Pedro nos recuerda lo que tenemos. He says in verse 2 and 3, Él dice en el versículo 2 y 3. 2 Peter 1, 2. verse 2 and 3. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Peter starts by showering grace upon the church. Pedro comienza deseando esta lluvia de gracia sobre la iglesia. And says to the church that grace and peace just be multiplied to you. Y dice que gracia y paz se multipliquen sobre ellos. So how will grace and peace be multiplied to me? Pero ¿cómo se va a multiplicar esa gracia y la paz en mí? He tells us that in the knowledge of God. Y nos dice acá, es en el conocimiento de Dios. Here's how grace and peace is lavished upon us with greater knowledge of God and our Y de esta manera es como la gracia y la paz abundan y se multiplican en nuestras vidas. Es con un conocimiento cada vez mayor del Señor. And then the promise in verse 3. Y la promesa en el versículo 3. His divine power has given us everything we need for life and godliness. Su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Everything I need to live godly before God, to honor Him, He has given us. Todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa delante del Señor nos ha sido dado en las Escrituras. So that I know in the Scriptures, God has given me everything I need to respond rightly in any given situation. Así que yo sé en las Escrituras que Dios en las Escrituras me ha dado todo lo que necesito para responder correctamente en cualquier situación. He didn't tell me how to build a good house. No me dice cómo construir una casa He didn't give me instruction on how to drive a car or fly a plane. o instrucciones de cómo conducir un auto o volar un avión. He didn't give me instruction for how to be a good citizen in politics. No hay instrucciones en cuanto a cómo ser un político, But He has told us how to be righteous and godly. pero sí nos enseña cómo ser justo y vivir una vida piadosa. So, as we turn to the Scriptures, we turn to what's most important that God is looking for. Así que al abrir las Escrituras estamos buscando lo que es más importante, lo que Dios nos ha dado. To be upright and godly in this day and age. Y es el poder ser justos y vivir una vida piadosa en esta vida. More important than the wisdom of man, more important than our own personal glory and honor, Mucho más, being like the Lord Jesus Christ. mucho más importante que la sabiduría del hombre, mucho más importante que nuestra propia gloria y honra, es la gloria de Dios. May Christ's love for the Scriptures always be our example. Y que el amor de Cristo por las Escrituras siempre sea nuestro ejemplo. Vamos delante del Señor en oración. Padre, necesitamos ser recordados de esto, no porque lo rechazaríamos inmediatamente, sino porque nuestro corazón es tan engañoso que, Señor, aún diciendo que creemos en la autoridad de la Escritura, seríamos tentados en el momento de la tentación a dejarla a un lado
y apoyarnos en otra fuente de seguridad o de autoridad, o buscar otro fin que no sea tu gloria. Y Señor, necesitamos que tú nos ayudes a imitar a nuestro Señor, que nos ayudes a desear la palabra y a buscarla para poder vivir de acuerdo a cada verdad que tú has dejado en ella. Ayúdanos, Señor, a confiar en su autoridad y a buscar el propósito que ella busca para nosotros y no lo que nosotros deseamos. Ayúdanos, Señor, a someternos a ti a través de tu palabra, confiando en que tú eres un Dios bueno y que das el bien a los que esperan en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar de que el camino de la tentación y del enemigo solo lleva a la destrucción, y que el camino de la obediencia y el camino, Señor, de la sujeción a tu verdad, ese es el que lleva a tus bendiciones y a tu provisión. Y Señor, te ruego que tú nos ayudes a salir hoy de este lugar con una confianza renovada en tu palabra y un compromiso, Señor, renovado a estudiarla, a buscarla, a creerla y a confiar en ella aun cuando las circunstancias parezcan difíciles. Danos, Señor, la gracia de vencer como el Señor lo hizo. Y gracias porque aún en aquellas formas en las que nosotros no hemos vencido y cada día caemos, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Y Señor, en Él está nuestra esperanza de que Él es nuestra justicia, de que Él es el que venció cada vez. Y Señor, en esa victoria nosotros ahora tenemos la justicia que nos salva. Y te agradecemos por tu palabra en esta noche, por el poder que ella tiene.